Vivimos tiempos de cambio, de preguntas profundas, de búsquedas internas que ya no pueden ser ignoradas. Muchas personas sienten que algo no encaja emocionalmente, espiritualmente, incluso energéticamente. Aunque estemos en lugares distintos del mundo, los conflictos humanos suelen ser los mismos y también lo son las posibilidades de sanar. Este espacio nace para acompañar esos procesos, porque las distancias no nos separan cuando hablamos desde la conciencia. Mi nombre es Karina Páez, terapeuta holística, mentora espiritual, parapsicóloga e investigadora del fenómeno paranormal. En Trascendiendo Fronteras exploramos juntos la conciencia humana, las emociones, la energía y aquello que habita más allá de lo visible. Porque cuando abrimos la mente y el corazón, la verdadera transformación comienza. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Trascendiendo Fronteras con Carilight desde Uruguay al mundo a través de La Costa TV y ahora también a través de Cable Plus. Mi nombre es Karina Páez y para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por abrirme las puertas de sus corazones y permitirme asistirlos con respeto y con amor. Para quienes no me conocen, los invito a visitar mi página web, donde podrán encontrar allí todo lo que ofrecemos en Carilight, desde terapias alternativas u holísticas hasta preparación de terapeutas, programas de transformación, cursos, talleres, investigaciones paranormales y mucho más. Así que los invito a visitar la página web y ver el material que resuene con cada uno de ustedes y, por supuesto, si quieren ponerse en contacto conmigo, encontrarán allí todas las formas para poder hacerlo. Muy bien, para quienes se hayan perdido los episodios anteriores, les recuerdo que tanto en YouTube como en Spotify tienen todos los episodios anteriores, una vez que son bajados del canal, los subimos a las plataformas para que puedan volver a verlo las veces que quieran, dejar sus comentarios, compartirlos, guardarlos y siempre tener en cuenta que muchas veces al volver a ver un episodio logramos encontrar información que la primera vez que lo vimos no escuchamos y la información siempre llega en el momento justo. Así que si aún no se han suscrito a los canales tanto de YouTube como en Spotify, los animo a hacerlo para que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos subiendo allí cada semana, ¿sí? Recuerden que también pueden dejar en estos canales sus preguntas, en los comentarios pueden dejar sus preguntas, sugerencias, tal vez temas que les gustaría que abordemos desde Trascendiendo Fronteras y con gusto los vamos a tener en cuenta para los próximos episodios. Entonces, hoy estamos en el episodio número 45 y hoy vamos a hablar de un tema que puede llegar a ser un poco incómodo, pero es profundamente necesario, y esto es la soberbia, así como también el ego espiritual, porque especialmente en esta forma, tal vez un poco más sutil, puede ser muy peligrosa. La soberbia espiritual puede ser una combinación muy peligrosa en los tiempos que vivimos. Vivimos en una época en que se habla mucho del despertar espiritual, de la iluminación, de los niveles de conciencia, y desde allí todos opinan, todos enseñan, todos despiertan. Pero muchas de las personas que vemos tanto en redes no han aprendido a mirar aún su propio ego. Y esto es un problema muy común, porque la soberbia desde este lugar de enseñanza puede ser una característica que juegue en contra, y el servicio que brindamos desde ese lugar puede ser más contraproducente que sanador. Hay que tener mucho cuidado. Comprendamos que este no es un programa para enseñarle a nadie, simplemente es un espacio para que podamos reflexionar, porque todos, absolutamente todos, tenemos ego, pero también tenemos cosas que enseñar y cosas que aprender. La diferencia está en si reconocemos nuestro ego o lo disfrazamos. Entonces, no se pierdan el segundo bloque en el que vamos a estar hablando de este tema tan importante en la actualidad en la que vivimos, donde la soberbia es algo que se ve todo el tiempo en muchas personas. Muy bien, recuerden que la información que compartimos en este programa es en términos generales, intentando abarcar a la mayor cantidad posible de personas. Intentamos responder a las preguntas y compartir la información que compartimos de forma genérica para poder llegar a más personas alrededor del mundo. No obstante, hay casos que necesitan
más estudio, más investigación, y para eso les recomiendo agendar una cita directa conmigo para que podamos trabajarlo de acuerdo al caso específico que necesiten atender, entregándoles así las herramientas necesarias para poder resolver. ¿Sí? Muy bien, entonces antes de entrar de lleno al tema central del programa de hoy, vamos a comenzar respondiendo a algunas preguntas que hemos recibido de nuestros oyentes. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en los comentarios o mandarlas por mensaje privado si así lo prefieren para poder incluirlas en los próximos programas. Muy bien, la primera pregunta dice, ¿cómo tratar con personas que siempre creen tener la razón? Bueno, justamente este es el tipo de preguntas que ha llevado al tema del episodio de hoy. La necesidad constante de tener la razón no habla de seguridad, habla de fragilidad interna, de quien necesita muchas veces imponerse porque teme sentirse pequeño o pequeña. Tener la razón no es lo mismo que tener la verdad. Hay que entender algunos puntos. Tener la razón no siempre significa que estemos diciendo la verdad. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. La verdad absoluta no existe, la realidad absoluta no existe. Cada quien tiene su propia perspectiva de acuerdo a diferentes situaciones. Es parte de ser humano. Todos vemos la vida desde el lugar en el que estamos, desde nuestras propias experiencias, desde los propios aprendizajes. Y no existe una verdad o una realidad absoluta. Cada quien tiene la propia y es tan aceptable y tan válida como la de cualquiera. Esto es algo que tenemos que aprender a tener en cuenta para poder relacionarnos de forma más sana a nivel de humanidad. Entonces, tener la razón no significa tener la verdad. Eso primero. Por otro lado, las personas que están seguros de lo que están diciendo no tienen problemas en escuchar las perspectivas de otras personas. Con respeto, yo no necesito hacer que aceptes lo que te estoy diciendo, simplemente que entiendas mi punto de vista, pero así también puedo entender el tuyo si me permito escuchar, y esto es importante. Muchas veces la rigidez cuando alguien no acepta opiniones ajenas suele ser un miedo disfrazado, porque realmente una persona emocionalmente madura no necesita ganar todas las conversaciones, es algo que realmente no es necesario. Entiende que no tiene por qué tener siempre la razón, entiende que su opinión no es la única, sino que es la propia y nada más. Entonces, esta es una forma que podemos utilizar para poder diferenciar o poder entender mejor desde dónde viene esa necesidad de tener la razón. En cuanto a cómo tratar con personas que necesitan siempre tener la razón, comprender desde tu lugar que no todo debate necesita ser ganado. A veces es más saludable, tanto mental como emocional y energéticamente, darle la razón a la otra persona, aunque sepamos que para nosotros esa no es una realidad válida, darle la razón porque es su realidad. No tenemos por qué compartir la misma realidad. Bueno, si tú crees que esto es así, está bien. Yo lo veo diferente, pero bueno, tal vez tengas razón y yo lo veo desde otro lugar. Listo. No necesitamos ganar la lucha cuando entendemos que simplemente tenemos perspectivas diferentes, formas distintas de ver las cosas. No hay nada de malo en eso. Y entender que ante una argumentación en la que sabemos la otra persona no está aceptando otro punto de vista, sino que quiere imponer el suyo, a veces simplemente lo más sano de hacer es retirarse de la discusión. Sin más, no seguir argumentando porque sabemos que no va a llegar a ningún lugar. Entonces, eso es lo que te aconsejo. A veces es necesario o es saludable dejar el orgullo de lado y simplemente entender que eso es simplemente una forma de ver las cosas, aunque sea diferente a la tuya. Y está bien, es perfecto. No tenemos por qué esperar que la otra persona la entienda, sino que por nuestra propia salud mental y emocional decidimos terminar la lucha, ya sea diciendo, ok, tenés razón, tal vez mi punto de vista es diferente y nada más, y listo, terminar la conversación. O retirarse, cuando no vale la pena, no vale el gasto energético, mental y emocional que podemos tener cuando estamos hablando o intentando tener un intercambio de opiniones con alguien que no acepta otra que no sea la suya. ¿Sí? Así que simplemente eso. Te invito a intentarlo y después me cuentas. Vamos con la próxima pregunta y dice, ¿cómo saber si estoy creciendo espiritualmente o solo acumulando información?
Qué pregunta tan interesante. Este es, pero ideal para verlo en el segundo bloque vamos a hablar, donde vamos a hablar del tema de hoy. En primer lugar, el crecimiento espiritual real no es algo que se tenga que demostrar, ¿sí? Es algo que vas a notar cuando estés ayudando o hablando a otras personas sin que hayan espectadores. La forma en la que trates a otras personas cuando nadie está mirando, eso habla mucho de tu integridad y de tu crecimiento espiritual real. Cuando tratas a las personas con paciencia, con compasión, con humildad, sin la necesidad de tener que demostrar nada, ese es un punto muy importante en el que tu espiritualidad de alguna forma se está expandiendo, estás comenzando a entender justamente lo que hablábamos antes, que no todas las discusiones necesitan ser ganadas. Una de las cosas que para mí funciona muy bien es entender que cada uno de nosotros se encuentra en un nivel de conciencia diferente. No es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Y desde ese lugar las cosas se ven distintas. Para mí hay situaciones que se ven de una manera, para otra persona se ven totalmente diferentes. ¿Significa que yo estoy bien y la otra persona está mal? No. Significa que estamos viendo realidades diferentes sobre la misma situación, de acuerdo a lo que cada uno es. Y no tiene nada de malo. Cuando tu trabajo espiritual te vuelve más humano, es perfecto, estás creciendo espiritualmente. Cuando tu trabajo espiritual te vuelve superior, lo que estás alimentando es tu ego. Y eso es justamente lo que vamos a hablar en el segundo bloque, así que no te lo pierdas. ¿Mm? Esa es la forma de poder diferenciar si el crecimiento que estás teniendo es justamente espiritual o solamente estás acumulando información y creyendo de que esa información te está haciendo superior a otras personas. Hay una fina línea que separa estos dos aspectos y hay que tener mucho cuidado. Quienes son mis alumnos o quienes han sido alumnos míos saben que este es un concepto que yo siempre estoy trabajando. La humildad espiritual es muy importante, eh, el no alimentar el ego espiritual, el no creernos superiores porque tenemos información que otras personas no tienen. Por ejemplo, comenzar a trabajar con Reiki no significa que uno hace la iniciación de Reiki y de golpe tiene superpoderes y puede salvar a todo el mundo. No, no es así. Ni tengo superpoderes, ni puedo salvar a todo el mundo, ni puedo hacer lo que quiera y menos pasar por encima de las decisiones de los demás. Simplemente aprendí una nueva herramienta que puedo utilizar si quiero y de la forma correcta de utilizarla, porque esto es un aprendizaje, no es algo que es de un día para el otro. Y antes de poder hacer cualquier tipo de práctica espiritual, primero debemos trabajar con nosotros mismos. Y ahí es donde sucede realmente la transformación. Por eso insisto tanto en justamente en la humildad. Eh, Quienes ya somos maestros, tanto en Reiki como en otras disciplinas, entendemos que el ser maestros, el llegar a la maestría no significa, bueno, ya llegué hasta acá y ahora todos los demás están por debajo de mi nivel. No, al contrario, el ser maestro significa entender que tenemos muchísimo aún por aprender, pero sí podemos verlo desde otro lugar, desde otro respeto, desde otro tipo de análisis. Es simplemente eso, no significa terminé de aprender, no, en absoluto. Significa tengo muchísimo más que aprender, pero ya aprendí a verlo desde otra manera para poder absorber estos aprendizajes de una mejor forma. ¿Sí? Bueno, sin irme por las ramas, entonces te invito a ver el próximo bloque para que no te pierdas nada y vamos con la próxima pregunta. ¿Qué dice? ¿Por qué me molesta tanto cuando alguien me contradice? Bien, cuidado que esto también puede ser del ego, esto que les decía de que tu opinión no es la única válida. Todas las opiniones son válidas. Y que tú estás segura de que eso es real para ti no significa que tenga que ser real para los demás, porque todos vemos el mundo, la vida, desde el lugar en el que estamos. Y tampoco significa que no tengas razón. Tú definitivamente tienes tus razones para creer que algo es así si estás segura de que es así. Pero esa va a ser tu realidad, no tiene por qué ser la misma para todos los demás. Esto puede ser que esté relacionado a algunas situaciones que has vivido en tu vida también, la necesidad de tener la razón y no poder aceptar las contradicciones de otras personas o no poder aceptar que otras personas no acepten
tu verdad, eso puede tener que ver con algún trauma anterior en tu vida, de la infancia, como heridas de humillación que puedas haber sufrido en algún momento. Esto ya te hace estar como a la defensiva de cualquier persona que venga a contradecir algo que estás diciendo. También puede venir de una sensación de desvalorización de tu infancia, que te hayan desvalorizado algunas de las personas que eran referentes para ti en ese momento. Entonces, a partir de ese momento, en tu vida adulta hoy necesitas tener la razón necesitas tener la razón para poder ser visto, para poder ser aceptado. Eso es bastante común, lamentablemente. Eso sucede muy, muy a menudo. Y hay algo más que sucede mucho, que es la confusión entre identidad y opinión. Tu opinión es tu punto de vista acerca de algo. Eso no define tu identidad, porque tu identidad es algo totalmente distinta. De hecho, tu identidad es quién eres, pero tu opinión puede cambiar con el tiempo. Hoy, de acuerdo a lo que estás pensando, tu opinión es esta, pero tal vez de acá a 5 o 10 años tu opinión va a ser diferente, inclusive sobre el mismo tema que estamos hablando hoy. Eso pasa porque tu identidad se va nutriendo con diferentes aprendizajes, diferentes experiencias que vas a ir viviendo, ¿sí? Esa es la diferencia. Cuando alguien contradice tu idea, no está invalidando tu valor, simplemente está exponiendo su propio punto de vista y nada más. Tal vez viéndolo así puedas aceptar mejor cuando alguien viene con una contradicción, algo que tú estás queriendo decir. Entonces, es importante entender que tu opinión es algo que viene de tu identidad, quién eres hoy, al día de hoy. Tu opinión se basa en lo que has vivido hasta el momento, ¿sí? Es lo que tú piensas, es lo que tú haces. No significa que es lo que todo el mundo debería pensar o hacer. Y esto hay que aprender a respetarlo por sanidad mental, emocional y energética, ¿sí? Bien, intenta verlo de esa forma y luego me cuentas si pudiste notar alguna diferencia. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por acá. Creo que tenemos tiempo para alguna otra pregunta. Y dice, ¿por qué siento que todo me afecta más que a los demás? Bueno, de hecho hay muchas personas que seguramente se identifican con esta misma pregunta. Puede suceder que estés con una sensibilidad emocional muy alta. Esto puede tener que ver con alguna situación de estrés que estés viviendo, entonces estás más sensible que de costumbre. Lo hemos visto en episodios anteriores, así que te invito a revisar el canal tanto de YouTube o Spotify para que puedas encontrar información al respecto. Puede ser que seas una persona muy empática, entonces todo lo que sucede en tu entorno puede llegar a afectarte. Hay cosas que se pueden hacer para poder de alguna forma gestionar mejor la energía en tu entorno. Si gustas, me escribes y podemos ver, te puedo dar algunas herramientas para poder trabajarlo. Puede ser que si que tu sistema nervioso esté muy reactivo. Esto pasa cuando pasamos por etapas en las que estamos muy alerta, muy pendiente de una situación, en etapas que estamos con mucho estrés porque estamos pendientes de una situación, y eso hace que de alguna forma nuestro cuerpo se acostumbre a estar en modo de alerta, ¿no? Y tal vez ya resolvimos la situación, pero nos cuesta todavía salir de este modo de alerta máxima en el que estuvimos por un tiempo prolongado. Entonces puede ser que por ahí también el estar con el sistema nervioso más reactivo que de costumbre tenga que ver con secuelas de un periodo estresante que estuviste viviendo, ¿sí? Y bueno, por supuesto, tendríamos que ver un poco de tu historia personal, a ver si hay algún trauma que no has podido resolver, eh, alguna creencia limitante que esté por ahí, pero lo principal es entender que sentir más que los demás no es nada malo, es simplemente una forma diferente de procesar y percibir al mundo. No tiene nada de malo. Sí, a veces necesitamos aprender ciertas herramientas para poder de alguna forma llevarlo mejor cuando nos afecta demasiado. En ese caso, te animo a escribirme para que podamos trabajar en ello, si así lo decides. ¿Sí? Vamos con la próxima pregunta. Y dice, ¿por qué me siento tan vacío incluso cuando aparentemente todo está bien? Esta pregunta es muy común en la actualidad.
De hecho, lo hablamos en algún episodio anterior, me parece, cuando hablábamos del vacío que se siente luego de alcanzar un logro, ¿no? Te recomiendo verlo si no lo viste porque está muy interesante. Eh, bueno, como siempre, ¿qué les voy a decir? Observen qué es lo que está sucediendo. Cuando sentimos que algo no está bien y no podemos encontrarle el por qué, lo primero que les recomiendo hacer siempre es parar, hacer una pausa y comenzar a observar qué es lo que está sucediendo en sus vidas, porque ahí siempre está el secreto, ¿sí? A veces tenemos, en este caso, pueden haber sido logros externos que cumplimos y que no llenan nuestras expectativas. ¿Qué me refiero con logros externos? Con logros que alcanzamos, con metas que teníamos puestas sobre ciertas cosas que otras personas querían que lográramos, que no eran metas propias, sino que eran tal vez para cubrir expectativas ajenas. Eso por lo general no nos da la satisfacción que estamos buscando, sino que al alcanzarlo lo que sentimos es un vacío inmenso, ¿no? Eh, por supuesto, la falta de conexión con uno mismo, por eso es tan importante parar y empezar a observar qué es lo que está sucediendo. Ahí comienza a activarse la conexión con uno mismo. Cuando paramos, nos escuchamos, nos prestamos atención, empezamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué nos duele, qué sentimos, qué estamos pensando, cuáles son los pensamientos recurrentes que vienen a mi mente, estoy atendiendo esto que estoy pensando y estoy sintiendo o simplemente estoy dejando que pase porque tengo que enfocarme en algo más, ¿no? Entonces, estas son preguntas que está bueno que nos hagamos a nosotros mismos. Si tu rutina es muy automática, bueno, te recomiendo comenzar a hacer cosas distintas para que puedas salir de una rutina que muchas veces cuando es demasiado automática y demasiado igual todo el tiempo termina afectándonos de forma negativa. La conexión con la naturaleza, todo lo que puedas hacer que conecte contigo mismo es lo que te va a ayudar a volver a conectar o a conectar por primera vez con el propósito de tu alma en este momento, con tu propósito de vida, que no significa que tenga que ser el mismo de aquí a que termine esta existencia, sino que hoy tu vida tiene un propósito. ¿Le estás prestando atención? ¿Estás cumpliendo expectativas ajenas? Empieza por ahí y anda viendo qué puede ir cambiando en tu vida en cuanto a hacer cosas diferentes. Pero primero que nada, hay que conectar con uno mismo, hay que tomarse el tiempo para parar, respirar profundo y conocernos, que muchas veces pasamos la vida haciendo lo que se supone que tenemos que hacer y no nos damos el tiempo necesario para saber realmente quiénes somos, qué hay detrás de todas las etiquetas que nos ponemos por costumbre. ¿Sí? Muy bien, vamos con la última pregunta para el día de hoy y dice, ¿por qué me cuesta tanto decir que no aunque esté agotada? Bueno, muchas veces el decir que no es realmente el problema, sino que detrás de el no poder decir que no hay miedos escondidos, miedo a ser rechazada, miedo a dejar de ser querida, miedo a ser vistos como egoístas o a generar conflictos. A veces, para no generar problemas, digo siempre que sí, pero hay muchas situaciones que se van trayendo desde nuestra infancia, como el haber aprendido que ser buenos es estar siempre disponibles, es hacer lo que nos piden que hagamos. Pero, pero estar disponibles todo el tiempo en realidad lo que hace es desconectarnos de nosotros mismos. Si yo estoy constantemente disponible para todos los demás, sin importar lo que yo hubiera querido hacer para mí en ese momento, estoy diciéndome a mí misma que yo no importo, que importan los demás, pero yo no. Y eso es algo que tenemos que cuidar mucho. Te recomiendo comenzar a trabajar con la idea de que decir que no es una agresión, sino que es una forma de cuidarte a ti misma, a cuidar tu energía, a cuidar tus emociones. Es autocuidado, ¿sí? Es una forma de cuidarte desde el respeto. Y es madurez emocional. Tal vez algunas de las características que acabo de mencionar resuenan contigo y puedas comenzar a resolverlo sola. Si no es así, te recomiendo buscar ayuda. Escribime si querés, ponete en contacto, sea conmigo, sea con alguien más. Te recomiendo buscar ayuda si no estás pudiendo encontrar la forma de salir de esta necesidad de decir que sí todo el tiempo, ¿sí? Porque es importante entender que cada vez que decís que sí, cuando preferirías decir que no, te estás diciendo que no a ti misma, porque te estás faltando al respeto. No te estás escuchando, no estás respetando lo que estás sintiendo, sino que estás haciendo lo que otros esperan
que hagas, ¿sí? Muy bien, esa fue la última pregunta. Entonces recuerden que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, tanto en YouTube como en Spotify, o escribir en los números de contacto que aparecen en pantalla y por supuesto van a ser tenidas en cuenta para los próximos episodios. Nos vemos en unos minutos en el segundo bloque con el tema principal del día de hoy, que es la soberbia y también el ego espiritual. Nos vemos en unos minutos. Muy bien, aquí estamos nuevamente y vamos a hablar en este episodio número 45 sobre la soberbia y sobre el ego espiritual también, que son dos temas muy importantes para algunas personas conflictivas o incómodas, pero creo que desde mi lugar poder aportar mi granito de arena siempre suma para quienes quieran escucharlo, y si no, simplemente me dejan los comentarios si gustan y no hay problema. Por supuesto, siempre me gusta escuchar las opiniones de quienes están ahí acompañándome en este programa, episodio tras episodio, porque como les digo siempre, no existe una realidad absoluta. Yo les comparto la mía y les comparto las herramientas que tengo para poder trabajar los conflictos que muchos compartimos en todas partes del mundo. No significa que sean las únicas, no significa que sea la única perspectiva ni la única forma de ver ciertas situaciones. Es la mía, de acuerdo a lo que yo he estudiado, de acuerdo a mis experiencias, a los clientes con los que trabajo, de acuerdo a mi propio punto de vista, ¿no? Y las herramientas que les comparto son las que han servido en mi práctica. Como les digo siempre, no me crean, pónganlo en práctica y luego me cuentan. Y si no les ha servido, buscamos algunas otras herramientas o buscamos la forma de poder asistirlos como merecemos todos. El ser escuchados muchas veces es la mejor terapia que podemos recibir, porque en un mundo en el que vivimos tan apurados, tan llenos de presiones, tan llenos de tensiones, muchas veces vivimos reprimiendo todo lo que queremos decir o no tenemos tiempo. Entonces, encontrar un lugar en el que podemos ser escuchados sin juicio, con respeto, creo que es de las partes fundamentales de cualquier terapia, sea tradicional o alternativa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es la soberbia realmente? Comencemos por ahí. La soberbia, primero y principal, no es autoestima. Desmistifiquemos esto. El tener la autoestima alta no significa creerse o ser mejor que los demás. Eso es soberbia. No es confianza, no es tampoco seguridad. ¿Sí? Tengamos claro esto. Sí es, en muchos casos, un mecanismo de defensa, porque no quiero ser atacado, no quiero que me hagan sentir mal. Entonces lo que hago es atacar primero o hacer sentir mal primero antes que me toque a mí. Es como una compensación psicológica a lo que estoy sintiendo. Es en muchas ocasiones miedo a sentirse inferior a otras personas, porque nos han inculcado que siempre tenemos que ser más. Lo hemos hablado en otras ocasiones, el vivir compitiendo por ser más, por tener más, todo más, hace que estemos en esta necesidad constante de demostrar que somos algo, de demostrar que somos mejores o superiores a otras personas. Y ese concepto está realmente bastante flojo en términos generales a lo que popularmente se entiende. Muchas personas que aparentan superioridad, que aparentan ser superiores a otros, fueron desvalorizados, tanto en otras ocasiones como en su infancia. Fueron vistos, no fueron reconocidos, no se sintieron suficientes, los hicieron sentir que no importaba lo que hicieran, siempre iban a ser insuficientes, nunca iban a ser tan buenos como otras personas o tan buenos como podrían ser. Entonces, la mente crea esta imagen de protección en la que dice yo tengo que ser el mejor, soy el mejor, tengo que ser el mejor, el más fuerte, el más rico, el más inteligente, el más, pónganle el nombre que quieran, pero creamos esta imagen de que tenemos que ser más, que tengo que ser mejor que. Tristemente nunca es mejor que uno mismo, siempre es mejor que otros y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Entonces, comencemos a comprender que la soberbia no nace del poder en sí, la soberbia nace del miedo tal vez a perder ese poder que en algún momento tienen algunas personas. Y hay que tener cuidado con esto.
Y bueno, y esto es la soberbia en términos generales, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco del ego espiritual, este concepto que a veces se pone un poco escabroso y que puede generar alguna controversia por ahí. Cuando comenzamos el camino espiritual, por lo general se experimenta algo hermoso, es como una expansión de conciencia que sucede cuando comenzamos a entender un montón de conceptos nuevos que nunca habíamos visto, nunca habíamos entendido, nunca habíamos aprendido. Entonces, sí se siente una expansión, pero sin un trabajo emocional profundo en cuanto a esto que está sucediendo, esta expansión puede hacer que el ego se infle, de tal manera que a partir de ese momento nos creemos superiores a los demás por el hecho de haber simplemente entendido algunas cosas. Y hay que tener mucho cuidado con esto. En la escuela holística, Cari Light, quienes son mis alumnos o quienes han sido mis alumnos, ya saben que este es un concepto que constantemente estoy hablando, porque hay que tener mucho cuidado. Es muy fácil que el ego se nos vaya a las nubes cuando estamos aprendiendo ciertas herramientas o ciertas disciplinas que nos hacen, entre comillas, tener el poder de asistir a personas que necesitan eso que estamos haciendo. Pero el comprender que si llegamos a esa información es porque teníamos que hacerlo y que si estamos en el lugar de poder ayudar en vez de tomarlo como soberbia, tendríamos que agradecerlo. En este momento, el poder estar en el lugar de quien puede ayudar y no en el que necesita ayuda, es algo que deberíamos agradecer y sobre todo tratarlo con mucho respeto, porque eso no nos hace mejores que nadie, simplemente nos hace tener una herramienta que en este momento podemos utilizar. Pero estas herramientas que hoy estamos utilizando para ayudar, en otra ocasión vamos a necesitar ayuda, como todos, porque todos tenemos siempre algo que dar y también algo que recibir. Y que hoy pueda ayudar a alguien más no significa que mañana no pueda necesitar ayuda yo también. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender a trabajar. No somos mejores que nadie, no tenemos por qué tener el ego en las nubes porque es totalmente ridículo, sino que tenemos que estar agradecidos porque hoy podemos brindar cierta asistencia. Bueno, esto es lo que hablamos en la escuela, no los quiero aburrir con eso, pero vamos a hablar de ejemplos más concretos del ego espiritual, cuando se dice, yo ahora vibro más alto, mi frecuencia, mi energía está ahora por las nubes y ya no me tocan estas energías que antes me afectaban, o yo ya trascendí eso, yo ya pasé por eso, ya lo dejé atrás. O el estar hablando siempre de que todos los demás están dormidos. Yo estoy súper despierta y todos los demás están dormidos, no saben lo que está sucediendo. Eso va de la soberbia, eso va desde el ego espiritual. Eh, o inclusive invalidar emociones de otras personas diciendo, eso es de baja vibración. No, no lo quiero ni escuchar. Estas frases se escuchan muy a menudo, sobre todo en la era en la que estamos viviendo, en la que en muchas ocasiones se está viviendo un falso despertar. Entonces, con este falso despertar viene un ego espiritual que nos hace sentirnos más que los demás y constantemente, si se prestan atención a las conversaciones por ahí, seguramente en algún momento escuchen a alguien hablar de otra persona, que esto es, pero una prueba grandísima de que el ego está por las nubes. Hablar mal de otra persona como si yo tuviera todas las respuestas, ¿no? Si prestan atención, seguramente van a ver reflejada alguna de estas frases o algo muy similar en conversaciones que pueden tener en su entorno. Alguien que está aconsejando a otra persona diciendo, sí, eso ya lo pasé, yo ya terminé con esa situación, ya no quiero ni hablar del tema porque eso es para personas que no entienden nada o que todavía están dormidos o que no voy a gastar mi energía en alguien que no quiere entender. Bueno, eso es ego espiritual. Seguramente lo escuchen porque hoy en día se escucha mucho. Tristemente es algo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es el peligro, por así decirlo, de este ego espiritual? Esto hace que quien tiene conflictos de ego espiritual no valide los conflictos de otros, o se sienta justificado por las acciones que toma, o se apoya en conceptos elevados que nunca ha practicado o que nunca ha experimentado. Son personas que por lo general se esconden detrás de palabras como amor, luz, despertar, y en su vida personal son totalmente lo contrario. Esto sucede mucho. Es una imagen que se vende, sobre todo hoy en día con la era de las redes sociales, se venden muchas imágenes que son totalmente falsas y luego lo que sucede con esa persona en la vida real es todo lo contrario. Entonces,
hay que tener cuidado. Podríamos decir que el ego espiritual puede ser inclusive bastante más peligroso que la soberbia común. ¿Por qué? La soberbia en general es un poco más individual. Cuando hablamos de ego espiritual y sobre todo en la actualidad en la que está tan de moda las redes sociales, los seguidores y muchas personas que siguen a alguien porque creen que esa persona está iluminada, porque tiene mucho que ofrecer, hay que tener cuidado a las personas que se siguen, incluyéndome. Quienes me conocen hace mucho tiempo saben que esto es lo que hay, no hay otra cara de Cari. Entonces, nada, cuiden a quien siguen por ahí, cuiden a quien están siguiendo, cuiden los consejos, no sigan ciegamente a las personas porque están diciendo algo que les sonó lindo. Piensen todo lo que están escuchando. Eh, Permítanse descreer de las cosas. ¿Vieron esto que yo siempre les digo? No me crean, pongan en práctica las herramientas que yo les doy, los consejos que les entrego, para ver si para ustedes sirve, ¿sí? Y luego me cuentan. Para mí han servido, para las personas con las que trabajo han servido. He logrado ayudar a muchas personas con las herramientas que les comparto. No significa que sirvan para todos, entonces no me crean, pónganlo en práctica y luego me cuentan. Nada más que eso. Por eso hay que permitirse cuestionarlo todo para poder asegurarnos de que para mí esa realidad es correcta, ¿sí? Vamos a ver algunas consecuencias de este ego espiritual. Cuando hablamos de mentores, el ego espiritual puede hacer que el mentor sea rígido, ¿no? Y que sea, esto es como yo digo y no acepto otras ideas. Esto es así y punto. Porque se les cuarta la capacidad de poder aprender. Están cerrados en que es eso y nada más, porque la última palabra es la mía. Hay que tener cuidado con eso. La necesidad constante de seguidores o discípulos, aprendices, alumnos, como quieran llamarlos, que los sigan para validar su palabra. Si no tienen la suficiente cantidad de seguidores que quieren, se sienten que fracasan. Por supuesto, la falta de autocrítica, el criticarse a sí mismos, las personas que tienen el ego por las nubes, no es algo que les va a causar mucha gracia. Ahora, ¿cuál es la consecuencia para los alumnos de estos mentores? Cuando tenemos, cuando hablamos de personas que tienen el ego espiritual elevado, los alumnos de estos mentores por lo general generan una dependencia tremenda, que en algunos casos no pueden tomar decisiones a menos que lo consulten con su mentor. Esto no es sano. La idealización es otro de los puntos, el creer que mi mentor es lo mejor del mundo, no existe nadie mejor que esta persona, es lo más. Cuidado, porque tu mentor también es un ser humano y en algún momento va a fallar, en algún momento va a equivocarse. Y eso te va a doler mucho cuando estés idealizando a alguien de una forma tan ciega. Por otro lado, la pérdida de criterio propio. Uno deja de confiar en sí mismo cuando constantemente está tomando en cuenta solamente la palabra del mentor y no estamos cuestionando lo que está diciendo, no estamos revisando si realmente eso tiene sentido para mí, simplemente lo dijo el mentor, entonces tiene que ser así, no lo pongo en duda siquiera. Cuidado con eso. Hay que entender la diferencia. Un verdadero mentor no crea dependencia, crea autonomía. Un verdadero mentor entrega las herramientas y la información para que cada uno pueda utilizar en su propio crecimiento, en su propio camino, no dependiendo del mentor, porque si no, no estamos enseñando, estamos reteniendo el crecimiento de nuestros alumnos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunas señales de alerta para revisar en uno mismo, ¿no? Eh, Porque uno tal vez puede tener el ego por las nubes y no se ha dado cuenta. Entonces, en primer lugar, ¿me cuesta reconocer mis errores? Una de las preguntas principales que tenemos que hacernos. ¿Qué pasa cuando me equivoco? ¿Me cuesta reconocer que me equivoqué? ¿O puedo entender qué es lo que sucedió y aceptar mi error? ¿Necesito que me admiren otras personas? ¿Necesito ser admirada todo el tiempo como para sentirme validada? ¿Necesito que me digan qué bueno lo que hiciste, qué bueno lo que dijiste, para sentir que realmente es válido lo que dije o lo que hice? Otra pregunta, ¿me molesta que alguien cuestione lo que estoy diciendo? Lo hablamos hoy creo que en las preguntas, así que hay algunas herramientas para utilizar por allí.
¿Me comparo constantemente con otras personas? Esa es otra pregunta interesante para hacerse. Esta es una frase que quienes me siguen me han oído decir muchas veces. La evolución espiritual real siempre trae más humildad, porque mientras más aprendo, más entiendo que tengo mucho por aprender aún, que todavía hay muchísimo que me falta aprender y que probablemente nunca termine de aprender. Entonces, por eso la humildad. Yo entiendo que mientras más aprendo, más me queda por delante y más tengo que aprender y más voy a seguir sorprendiéndome con las cosas que la vida me va a traer. Pero tengo que entender que el seguir aprendiendo no me hace mejor que nadie, sino que me hace en un lugar diferente a otra persona que tal vez no quiere aprender, no está lista para aprender, ha decidido no hacerlo y está perfecto. ¿Sí? Desde mi perspectiva, por supuesto, como siempre les digo, la espiritualidad no es una competencia, no es un título, no es una medalla, es un camino de responsabilidad interno y es un camino individual que cada uno de nosotros va a tener que transitar desde uno mismo. No podemos caminar senderos ajenos, solamente tenemos el nuestro. Y el trabajo, cuando hablamos de la espiritualidad, siempre es hacia adentro, no es comparándonos con los demás, es hacia adentro. Si necesitamos compararnos con alguien, que sea con nosotros mismos en nuestras versiones anteriores. ¿Sí? Nada más que eso, el vivir intentando ser mejor de lo que fuimos antes. Evolucionar justamente se trata de eso, de ser mejores versiones de las anteriores, pero para eso necesitamos seguir aprendiendo y por supuesto observar lo que está sucediendo. A ver, todos tenemos ego. Esto no es algo que yo les pueda decir, ah, no, el ego es algo que lo tienen que borrar de su existencia. No, todos tenemos ego porque es parte de nuestra personalidad, lo hemos hablado en otras ocasiones. La diferencia es si aprendemos a observar nuestro ego o si nos disfrazamos de luz con ese ego. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque definitivamente no es lo mismo. Bueno, espero que el programa de hoy les haya servido, les haya llegado a quienes necesitan recibirlo y por supuesto espero sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias para poder tener en cuenta siempre para los próximos programas. Vamos ahora con el mensaje para la semana de hoy. Hemos hablado de soberbia y hemos hablado de ego espiritual. Entonces vamos a ver el mensaje para el día de hoy que nos trae. Vayan pensando en el número 1, número 2 y número 3, que es lo que resuena con cada uno de ustedes. 1, 2 o 3. Para quienes hayan elegido la carta número 1, les ha tocado la abundancia. Miren qué maravilla de carta. Y cuidado, que cuando hablamos de abundancia no hablamos solamente de abundancia económica, podemos hablar de abundancia emocional, mental, espiritual, podemos hablar de abundancia en cuanto a todos los aspectos de nuestra vida. Así que quienes hayan elegido la carta número 1, les ha tocado la abundancia, es una carta muy positiva. Comiencen a agradecer desde ya toda la abundancia que están recibiendo para poder recibir más aún de eso tan lindo que está en camino. Bien, número 2. Les ha tocado la transformación. Tal vez el tema que hemos estado hablando hoy los ayude a mover muchas cosas en cuanto a su propia existencia, ya sea en su propio ser o en su entorno. Que así sea entonces, si el programa de hoy les llegó, es porque tenían que escucharlo y seguramente hay herramientas e información que hemos compartido en este programa que los va a ayudar a vivir esta transformación que es necesaria, que hoy comienzan a vivir. Bien, y vamos con la carta número 3. Qué bonita, les ha tocado la carta del renacer. Renacer, esto significa que es momento de volver a nacer. Vieron que a la carta anterior había tocado la transformación, un momento de cambio, de transformar. Bueno, el renacer es justamente volver a nacer. Podemos decirlo de una manera un poco más dramática, morir en la versión anterior y nacer nuevamente una nueva versión. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado hablando hoy,
revisen cómo está su ego, revisen cómo está funcionando la humildad en cada una de sus vidas, qué tan soberbios somos a la hora de expresarnos, a la hora de hablar con otras personas, a la hora de escuchar las opiniones ajenas y a la hora de expresar la propia. Fíjense cómo están en ese aspecto. Y bueno, es hora de hacer los cambios necesarios para poder evolucionar realmente, y no desde el ego, sino desde el crecimiento. ¿Sí? Bueno, mensajes entregados, sé que son recibidos con el mismo amor con el que se los doy, así que muchas gracias. Recuerden dejar sus preguntas, sus sugerencias para los próximos programas en los comentarios, que los voy a estar leyendo y respondiendo a todos. ¿Sí? Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Les mando un abrazo enorme desde Uruguay al mundo. Gracias. Gracias por acompañarme hoy en este programa. Recuerda que la sanación y el cambio comienzan en el momento en que decides dar el primer paso. Te espero en el próximo programa para seguir trascendiendo fronteras juntos. Hasta entonces, te dejo con luz, amor y un mensaje. El universo siempre conspira a tu favor cuando eliges escucharlo. Nos vemos pronto.